Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. En esta emisión tenemos la presencia de una invitada desde Azogues, Wandermita del Cisne Torres Vilches, presidente del movimiento Juan 23, con quien vamos a tratar el tema Los Ángeles, la existencia de los ángeles, verdad de fe. ¿Quiénes son los ángeles? En sus numerales 328 a 330. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Wandermita, muy buenos días, bienvenida a este programa. Póngase cómoda, sus palabras para la audiencia. Buenos días. En realidad es un gusto poder compartir un tema tan interesante como son los ángeles. Mi nombre es Wandermita del Cisne Torres Vilches, soy de la diócesis de Azogues, nací por el año 54 y le he servido como maestra y ahora como servidora de Cristo para la gloria de Él. Hice pues mi preparación, un doctorado en ciencias de la educación con una mención en planificación educativa. Luego tuve pues un masterado para especializarme en lo que es la literatura infantil y juvenil y poder animarles a los chicos, a los niños en la lectura. Siempre he estado pues pendiente de mejorarles en cuanto a la educación y desde el año 2001, ya son 21 años, en la que le sirvo al Señor a través del movimiento Juan 23. Muy bien, excelente. Como todos los sábados, vamos a dar lectura a la cita bíblica escogida para hoy. La hemos tomado de Lucas, capítulo 2, verso 10, que dice: El ángel les dijo, no teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Antes de iniciar con el tema, vamos a conocer un poco más a nuestra invitada. Wandermita, por favor, ¿nos puede usted compartir su testimonio de vida? ¿Cómo se involucró como una católica practicante en el movimiento Juan 23? Bien. Decía que hace 21 años, en el 2001 precisamente, viví un retiro Juan 23, el retiro número 2, aquí en la diócesis. Previamente mi esposo vivió un retiro, el retiro número 1, es decir, prácticamente somos quienes iniciaron aquí en el movimiento Juan 23 en la diócesis. Y en realidad fue muy importante para nosotros en nuestra vida porque de católicos no practicantes o practicantes a medias pasamos a ser católicos practicantes, que nos íbamos involucrando poco a poco y Dios mismo iba produciendo ese cambio hasta transformarnos en realidad en seguidoras de Cristo, tanto mi esposo como yo. Entonces, nos preparamos asistiendo a la escuela de laicos, hemos tenido preparación a lo largo de todos estos años en la escuelita de formación que tiene el movimiento Juan 23, y de esta manera la lectura diaria, el relacionarnos ya con las cosas de Dios y mantenernos preparados, nos ha permitido ir poco a poco recibiendo esa gracia de Dios, porque Dios da de acuerdo a lo que nosotros ponemos.
Entonces, en ese sentido, nuestro crecimiento nunca acabará. Siempre estaremos ahí frente a Dios, esperando recibir la bondad inmensa de poder servir. Como Movimiento Juan 23, ¿qué actividades realizan? En primer lugar, nuestro carisma mismo nos involucra a acercarnos a las personas que están alejadas de la fe, para reinsertarlos a la iglesia, porque muchas veces son católicos pero no practicantes. O también le han conocido al Señor, pero sin embargo se alejan, invadidos de esa frialdad, invadidos de esa tibieza, ¿no? Y sobre todo en este tiempo de pandemia, en donde en realidad nos ha alejado de todas las actividades espirituales, las actividades que nos concierne como creyentes. Entonces, el trabajo es arduo, las pastorales que realiza el movimiento, pero lo principal es los retiros de conversión que se van realizando en las diferentes parroquias. Hace 2 semanas tuvimos un retiro en una parroquia en donde no se había hecho misión. Y en realidad la bondad inmensa de Dios nos permite hoy estar pues con hermanos que van a seguirle en el conocimiento para profundizar esa fe. Muy bien, excelente. El tema que vamos a tratar hoy día es los ángeles. Por favor, Wandermita, ¿nos puede dar una explicación general del tema a manera de introducción? Bien, hablar de estos seres maravillosos que son la expresión de la bondad inmensa que tiene Dios con la humanidad es maravilloso. En realidad son seres espirituales, como dice en Mateo 18, versículo 10, en todo su ser. Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios por el hecho que ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Entonces, estos poderosos ejecutores de las órdenes de Dios, como Él nos ama tanto, entonces están ahí prestos a servirnos. Están en el actuar como personas, están en nuestros hogares, en nuestras casas, están en las misiones, están en todo el lugar donde nosotros necesitemos de ellos y los invoquemos. Lo importante es tener fe, saber que nos dio esos ángeles, custodios, esos arcángeles con esos poderes maravillosos para realizar esta compañía en el camino de la vida. Cristo es el centro de ese mundo angélico. Así lo dice en Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria acompañado de todos sus ángeles. Entonces, los ángeles existen. Los ángeles son nuestro apoyo. Los ángeles pueden estar, si así nosotros lo aceptamos y lo pedimos, a lo largo de nuestra vida. Son suyos porque son creados por Él, por medio de Él y en vista de Él, porque en Él fueron creados todas las cosas, lo visible y lo invisible, dice el Señor. Entonces, ahí los tenemos a nuestro lado, ahí para siempre valernos y apoyarnos en ellos, en ese servicio, en eso que es bondad, en el avance de las virtudes, en el conocimiento de Dios y en aquellas adversidades y dificultades que tenemos propias de nuestra vida humana, ¿no? Dice pues, son suyos. Además, porque los hizo mensajeros de su designio de salvación. Entonces, si queremos ser salvados, tenemos que apoyarnos en esos ángeles maravillosos que nos ha dado Dios. Sí, en realidad ellos, desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, anuncian
de lejos o de cerca, esta salvación y sirve para la realización de los designios de salvación de Dios. Vemos cómo los ángeles están a lo largo de la historia de Dios, desde el Génesis y a lo largo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y ahí están acompañándole a Dios en la encarnación, a la ascensión misma. Ese canto de alabanza que resuena en nuestros oídos, que dice gloria a Dios en las alturas y paz y bien a toda la humanidad, cantada por los ángeles, acompañándole a Dios y acompañándonos a nosotros. Ellos protegen a Jesús durante toda su infancia, sirven a Jesús en el desierto, lo confortan durante su agonía, cuando él habría podido por ellos ser salvados de la mano de los enemigos, como en tiempos de Israel. Ahí están, acompañándole a Dios, y por ese amor maravilloso de él, acompañándonos a cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, Wandermita del Cisne Torres Vilches, presidente del movimiento Juan 23 de Azogues. El tema que estamos analizando es los ángeles, la existencia de los ángeles, verdad de fe. ¿Quiénes son los ángeles? En sus numerales, desde el 328 al 330. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga, que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral para su análisis, el 328, que dice así: los ángeles, la existencia de los ángeles, verdad de fe. La existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Por favor, ¿nos puede dar una explicación de este numeral? Los ángeles son espíritus invisibles o incluso simplemente como rayos de luz o como una voz en sueños o despierto. Frente a frente puede aparecer en la tierra como seres humanos. Así lo dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando en aquella historia de Dios, en la tradición del pueblo de Dios, ¿no? Los tres ángeles eran huéspedes de Abraham con traje de peregrinos, en donde conversó con ellos. La lucha de Jacob con el ángel. En Génesis 32, versículo 25 y 29, la intervención del ángel que detiene la mano de Abraham y aquella voz que le dice, cuando no le sacrifique a su hijo Isaac. El ángel que lleva alimento al profeta Elías en el desierto. Qué maravillosa es la invitación que leemos en el Salmo 148, cuando nos dice, alabad, oh Yahvé, desde el cielo, alabado en las alturas, alabado todos los ángeles, todos los huestes, alabadlo, alabad ellos el nombre de Yahvé, pues él lo ordenó y fueron creados. Qué maravilloso es este Salmo 148. En el Nuevo Testamento se habla frecuentemente de los ángeles, el anuncio de los ángeles a los pastores, el ángel que aparece en sueños a José, los ángeles que adoran y sirven a Jesús después de las tentaciones en el desierto, el ángel que anunció a Magdalena y a las otras mujeres que Jesús resucitó, la liberación de San Pedro de las
cadenas y de la cárcel de Roma. Son hechos verídicos que confirman que nuestra fe, nuestra confianza que debemos tener en los ángeles, ahí está escrito en la Santa Biblia. En particular, a mí me conmueve aquella afirmación de Jesús acerca de los ángeles en defensa de los pequeños. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. En la historia de la Iglesia también le vemos en el caminar. Tenemos en la Santa Biblia para confirmar nuestra fe en la compañía de los ángeles, pero también a lo largo de la historia. Veamos el abad Francisco Alves en ese libro Tesoros de Ejemplos, en donde nos da a conocer en qué se apoyaban aquellos santos para tener esa majestuosidad de ser santos, de haber realizado esas obras maravillosas. Y es precisamente cuando nos menciona, nos dice que San Pablo de la Cruz y San Francisco de Sales nunca comenzaban los sermones sin antes saludar a los ángeles. Pues ellos saludaban a los ángeles y esas prédicas, esos sermones eran maravillosos. El venerable Baltasar Álvarez en sus viajes saludaba a los ángeles patronos del poblado y siempre que entraba a un pueblo, él saludaba y oraba junto con los ángeles, porque los ángeles son custodios de los pueblos, de las casas, custodios personales. Entonces, también vemos a San Alfonso. Nunca entraba en casa de alguien a la cual iba a visitar sin saludar a esos ángeles. A San Luis María Griñón de Montfort saludaba a los ángeles en las personas que encontraba. Y cuando estaba frente a aquellas personas decía, bendito ángel que te acompaña. Entonces, queridos hermanos, a lo largo de la historia de Dios y a lo largo de la historia de la Iglesia, nosotros tenemos la presencia y el testimonio de la presencia de los ángeles. Eso es. Entonces, nosotros, es una verdad de fe que consta en la Biblia, en el catecismo de la Iglesia Católica, para que en compañía de ellos sigamos creciendo espiritualmente hasta encontrarnos con Cristo Jesús en la gloria de Él. Muy bien, excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Sí, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, Wandermita del Cisne Torres Vilches, presidente del movimiento Juan 23 de Azogues, con quien estamos analizando el tema Los ángeles, la existencia de los ángeles, verdad de fe, quiénes son los ángeles, en sus numerales 328 al 330. Expresamos asimismo nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 329, que dice así: ¿quiénes son los ángeles? San Agustín dice respecto a ellos: el nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes a sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Wandermita, por favor, ¿nos puede explicar un poco más este numeral?
En la Santa Biblia mismo nos dice en realidad quiénes son los ángeles. Ángeles y arcángeles son seres celestiales que acompañan al hombre en la tierra. Su misión es ayudar en su camino, en ese crecimiento espiritual que debemos tener día a día para conectarnos con su espíritu, donde mora Dios y que disfrute de una vida plena. En realidad vamos a alcanzar esa vida plena cuando nosotros nos comuniquemos con esos ángeles que nos ayuden a profundizar en esa vida espiritual. Experimentando amor, paz interior, felicidad, salud física y emocional. El ángel custodio o de la guarda que nosotros nos acompaña desde cuando empezamos a pronunciar nuestras primeras palabras y nuestros padres nos enseñan esa oración tan hermosa, que es aquel que Dios tiene señalado para cada persona, ese ángel que nos acompaña permanentemente para protegernos. Pero pensemos, ¿quiénes son los arcángeles? En la Biblia y en particular en el libro de Tobías se lee que los arcángeles sienten la presencia de Dios, contemplan su gloria como usted lo acaba de leer y lo alaban incesantemente. La Iglesia Católica reconoce 3 arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. San Miguel significa ¿quién como Dios? Grandeza de Dios lo dice. Es el arcángel de la luz y del fuego. Es el jefe de todas las huestes celestiales. Un joven fuerte, bello, con armadura, identificado como el protector de la Iglesia Católica romana. La liturgia de difuntos pronuncia y recuerda como compañero de las almas. Veamos a San Gabriel, que significa fuerza de Dios, ángel de la revelación. Viene representado como un joven elegante, majestuoso, adornado con un lujoso vestuario. Frecuentemente viene también retratado de rodillas frente a la Virgen, con los brazos en cruz sobre el pecho, o como con un pergamino, o un centro, o un lirio en la mano, ofrendándole a la Virgen. Rafael, su nombre significa médico divino, o Dios cura. Es cierto en el libro de Tobías, y acompañó a Tobías en el viaje a Mesopotamia. Es considerado como el ángel custodio, jefe de todos los ángeles custodios dado a la humanidad, que veía sobre toda la humanidad y aquella relación con Dios, protector de los peregrinos, de aquellos que acuden a lugares religiosos, pero también en ese compañeros en ese peregrinaje de nosotros en la vida. San Rafael es nuestro compañero. Viene representado con un bastón, sandalias, cantimplora de agua y una alforja, cargado una alforja precisamente para acompañar a esos peregrinos y que no les falte esa agua para aplacar su sed, su cansancio. Dios nos mandó todo completo, pensando en todas nuestras necesidades para relacionarnos con Él. Entonces debemos apoyarnos en estos arcángeles, pero también tenemos los ángeles custodios. Ahí lo dice en el libro del Éxodo. Así dice el Señor: yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Hazle caso y obedécele. No te rebeles contra él. Así lo dice en Éxodo 23, versículos 20 y 21. Entonces, razón pues, San Basilio Magno dijo: cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo en la vida hacia Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en
en el 336 nos dice, desde su inicio hasta ahora, a la hora de la muerte, la vida humana está circulada con su protección y su intercesión. Entonces, leemos nosotros los salmos también, y ahí está Él. Dios ordenará a los ángeles que te guarden en todos los caminos que tú sigas. Para los servidores, esta es la frase en la cual nosotros nos apoyamos y siempre lo acogemos con mucho amor, fe y confianza para seguir sirviéndole al Señor. El culto de los ángeles custodios aparece como una fiesta en la iglesia en el siglo XVI. El calendario romano viene introduciendo, lo introdujo en el año de 1615. Y tenemos nosotros esas fiestas de los arcángeles, de los ángeles custodios. Entonces, la iglesia nos invita a dirigir a Dios a través de los ángeles custodios, dirigir nuestra vida espiritual a través de ellos y en compañía de ellos. En el día litúrgico de los ángeles custodios, es el 2 de octubre. La iglesia ora así en las celebraciones eucarísticas. Dios nuestro, con vuestra amorosa providencia, ha enviado estos santos ángeles para que nos guarde. Y debemos experimentar para que veamos realidad ese cambio y esa protección que tenemos cuando oramos a ellos antes de un servicio. Sabiendo sí que son mensajeros de Dios, que Jesús es el Rey de todos ellos y que nos envía como esa ayuda especial para que nosotros continuemos en esa vida espiritual. Eso es los ángeles y nuestra fe y confianza en ellos. Excelente. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 330, que dice así: en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Por favor, su explicación a este numeral. Sí, son criaturas espirituales, tienen inteligencia para actuar en la perfección y en la virtud, que dan gloria a Dios en cielo y tierra. Nosotros también somos seres inteligentes y tenemos voluntad, igual que ellos, pero con la gran diferencia que muchas veces esa inteligencia y la voluntad lo ponemos para otras cosas. Los ángeles, en cambio, es para el servicio a Dios, para darle gloria. Y debemos ser la imitación de ellos, ser seres espirituales, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y a través de ese espíritu nos podemos conectar cercanamente, profundamente con nuestro Creador. Dice una frase evangélica: verán a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En Juan 1, versículo 51. Los ángeles descienden porque Cristo bajó primero. Ellos temían bajar, pero cuando Jesús bajó junto con ellos, quedó una puerta abierta cuando Jesús bajó del cielo a la tierra y se hizo hombre. Ante esa puerta abierta, los ángeles han invadido en la tierra y están en los lugares donde nosotros les solicitamos. Entonces, todos los feligreses, todos los creyentes, debemos apoyarnos en él, en ellos, para ese caminar, poner esa voluntad, esa firmeza, ese compromiso a estos ángeles guardianes en el nombre de Cristo Jesús.
Por eso cuando nació Cristo había una multitud, un ejército celestial que alababan a Dios. Así están. ¿Por qué no constituirnos nosotros como aquellos ángeles y hacer lo que ellos hacen? Ellos son para darle gloria a Dios. Nosotros también podemos hacerlo a través de todas aquellas prácticas religiosas que tiene la iglesia. La imitación a los ángeles, de adorarlos, rendir cultos, realmente está aquí presente. Nosotros tenemos el cuerpo de Dios en el tabernáculo, como expresión de honor, de amor, de darle gloria. Tenemos sitios en donde podemos actuar como los ángeles, en la adoración eucarística, ahí en el sacrificio de la Santa Misa, que es una natural protección y una acción de Cristo Jesús, la expresión de fe de la presencia del Señor, la certeza de que el Señor está siempre con nosotros y Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Podemos aprovechar de ser esos ángeles en la adoración al Santísimo Sacramento. Ahí es los jueves en donde podemos ir a darle gloria, acompañado y formar ese ejército de ángeles que alaban y dan gloria al Señor, expresar altamente esa relación existente entre la celebración del sacrificio del Señor y la presencia permanente de la hostia consagrada ahí. Entonces, ahí debemos estar. Nuestro amor a la Eucaristía se puede expresar de diferentes formas, con una adoración perpetua, como lo hacen aquellos ángeles que se han consagrado a hacerles adoración, y que nosotros también podemos unirnos como laicos que nos comprometemos para realizar para lo que fuimos creados. Fuimos creados también nosotros, creados para darle gloria y alabarle y bendecirle, igual que los ángeles. Seamos pues esos ángeles, esa bendición de Dios, en donde tomemos en realidad el verdadero sentido de nuestra creación. Fuimos creados por amor, para amar y para dar amor, darle gloria y bendecirle a Dios. Entonces, ¿cómo nos hemos olvidado que nosotros también somos ángeles del Señor? Nos hemos olvidado y hemos dejado al lado esa bendición maravillosa. Podemos hacerlo en las procesiones eucarísticas que realizamos en las calles, en ese Corpus Christi, en donde todos los elementos que lo rodean, flores, alabanzas, oraciones, arreglos, todas son alabanzas a Dios. Reconozcamos, somos creación de Dios y nos podemos unir a esa corte celestial, a esos ángeles. Ahora sí, puedo decir entonces que la imagen de los ángeles en casa es reconocer el amor de Dios a toda la humanidad y que su protección salvífica siempre está en el camino de la vida, que no estamos solos, que Dios envía a sus ángeles para que nos acompañen siempre, en todo momento, en las buenas y en las malas mucho más, en aquellas caídas mucho más, en aquellas adversidades también, y en aquella oración profunda en donde nuestro espíritu le encontremos a Dios. Ahí están los ángeles y ahí estamos nosotros como ángeles del Señor. Muy bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, Wandermita del Cisne Torres Vilches, presidente del movimiento Juan 23 de Azogues, nos ha explicado los numerales del tema Los Ángeles. Vamos a la parte final. Wandermita, ¿qué podemos hacer con este conocimiento nuevo que tenemos
¿cómo lo podemos usar este conocimiento de los ángeles en nuestra vida cristiana? Bien, con un conocimiento ya de saber que es una creación maravillosa de Dios para ayudar a la humanidad, a través de ellos podemos unirnos en oración para adorarle y bendecirle a Dios. Y a su vez, para hacer el apoyarnos en ellos para ese crecimiento espiritual que necesitamos todos los creyentes. Porque unirnos en espíritu hacia Dios, los ángeles son nuestro apoyo en todos los momentos, en nuestro actuar, en nuestra vida diaria, en nuestro crecimiento espiritual, en casa, para todas las familias, los pueblos y, en fin, los ángeles custodios que Dios nos ha dado, pues nos va a servir mucho en ese caminar hacia Dios. Indudablemente, los ángeles, los arcángeles, que son creados por Él y para relacionarse con Él, nos van a apoyar en ese objetivo de salvarnos, en ese objetivo salvífico de Cristo Jesús hacia la humanidad. La duda quedó despejada cuando tenían pues de pensar de que no, los ángeles no deben ser mantenidos en imágenes en la casa, ¿no? Los ángeles son creación de Dios, pero ¿cuántas veces la mitología y otros esotéricos o algo crean otros ángeles? Pues nosotros tenemos esos ángeles que están en la Santa Biblia y en esos son los que tenemos que apoyarnos, en nuestros ángeles custodios, ángel de la guarda y los 3 ángeles mencionados en la Santa Biblia. Entonces, en ellos pues son nuestros guardianes y nuestros encaminadores de la fe y de profundizar nuestra relación con Dios. Podríamos rezarle continuamente a nuestro ángel de la guarda también. Así es, desde pequeños nos han enseñado nuestros padres, el ángel de la guarda, ¿no? Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solos que me perdí, haz que me bendiga Jesús, José y María. Creo que eso la mayor parte de los niños católicos lo saben y lo ejecutan, lo hacen, ¿no? Pero también debe ser con una profundidad y una confianza y una fe. Entonces, los ángeles en realidad son apoyo cuando nosotros tenemos fe y confianza en ese maravilloso dar de Dios a la humanidad. Excelente, muy bien. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo reverente y respetuoso a toda la audiencia que nos sigue todos los sábados a través de Radio Latacunga, a través de Facebook, a través de YouTube. Un saludo asimismo para la comunidad de los hermanos del movimiento Juan 23 de Azogues. Deben estar pendientes que la presidenta está compartiendo con nosotros en este programa. Un saludo especial también para todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Wandremita, por favor, ¿nos puede usted explicar cómo les afectó la pandemia? Recordemos a nuestra audiencia ese tiempo que pasamos de crisis sanitaria y de todo tipo. Sí, efectivamente, al movimiento y a todos los grupos laicales, a la iglesia en general, la pandemia nos afectó. Si bien le teníamos pues como más cercano a Dios, porque en nuestros hogares tuvimos que suplir aquellas actividades de fe cristiana que tenemos acudiendo a las iglesias, el estar restringidos en realidad
fue muy doloroso, muy fuerte, sobre todo en sus inicios, en donde nos confinamos prácticamente dentro de las casas, dentro de nuestros hogares, y no había ese contacto. En realidad, soy sincera que fue tan impactante para mí el hecho de la Santa Comunión en forma física, que cuando yo lo recibí a los meses me fui en lágrimas. Acostumbrar y recibir el cuerpo del Señor en realidad fue maravilloso. Le tuvimos a un Dios dentro del hogar, un Dios cercano, con las actividades que nosotros realizamos como católicos practicantes. Y bueno, y como movimiento Juan 23, aquello de no poder realizar los retiros parroquiales en donde se invita a un gran número de hermanos, y ese confinamiento, esa limitación, pues nos tuvo 2 años inactivos. Hemos retomado hace 2 meses los retiros, y con qué emoción, ¿no? Y bueno, y también con algunas contras, ¿no? Porque muchos de los hermanos que estaban creciendo en esa vida espiritual y en el servicio de Dios se vieron truncados y todavía no logran retomar las actividades que realizamos. Eso de ponerse limitaciones ante el temor, ante el miedo al contagio y no asistir a las iglesias, en realidad creo que debe ir ya poco a poco terminándose. Ya debemos dejar esos temores en el pasado, ¿no? Y bueno, creo que la bendición de Dios nos pide aquí. Hoy tenemos ya en que, gracias a diferentes acciones que se ha tomado, podemos estar ya retomando las actividades dentro de la iglesia, en los templos, en misiones, y continuar nuestro trabajo. El movimiento Juan 23, que es un movimiento laical, necesita de la presencia de cada uno de sus miembros perseverantes en el servicio y en las pastorales. Entonces esperamos de que en este meses que nos viene y terminemos este año ya con las actividades normales, en que nuestros hermanos se integren a las diferentes pastorales, en que saber que nuestra iglesia tiene que seguir caminando y que tenemos sus ángeles custodios para protegernos, porque cuántos han vivido y han sido afectados por el COVID, ¿no? Y sin embargo, estamos, porque yo soy una de ellas, estamos aquí presentes para seguirle sirviendo al Señor. Cuántos han fallecido en realidad, pero creo que Dios nos llama a quienes hemos quedado a continuar este camino hacia Dios, que continuemos en esta misión de evangelizar, de llegar a las personas alejadas de la fe, como dice nuestro carisma, ¿no? En llegar a cada uno de los hogares con el Evangelio, en que lleguemos con esa espiritualidad propia del movimiento Juan 23, que está cimentado en 3 pilares, que es la Eucaristía presencial, que no nos conformemos con la Eucaristía a través de Facebook, que no es una Eucaristía completa, en donde estamos con el trajinar de la actividad diaria, combinándole con la celebración. Que el sacrificio que nosotros, dando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo personal para la gloria de Dios, lo hagamos, y que esa devoción a María la sigamos fomentando. Entonces esa espiritualidad debe ser puesta en práctica, y el movimiento Juan 23 hace un llamamiento a todos esos retiristas a que se animen a continuar esa misión grande que Dios nos dio, porque Dios creó el movimiento Juan 23 ante la necesidad de la iglesia, y nuestro fundador Nelson Rivera precisamente inició con estos retiros que hoy ya se dan en muchos países del mundo, y que tenemos que seguir
esa misión precisamente para la gloria de Dios, que debemos seguir creciendo espiritualmente y acompañado de esos santos ángeles, custodios, esos arcángeles maravillosos para tener la fuerza, la fortaleza, la entereza de continuar en el camino. Muy bien, excelente. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Le agradecemos una vez más a nuestra hermana Wandermita del Cisne Torres, presidente del movimiento Juan 23 de Azogues, por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. Le voy a dar 2 minutitos para que nos converse cómo es Azogues. De pronto le escucha a alguien de la costa, dice, bueno, ¿cómo será Azogues? Convérsenos cómo es el lugar. Bien, Azogues es una ciudad muy acogedora y hospitalaria. Tiene un clima, digamos, templado. A veces hace frío, a veces hay una variante en el clima, ¿no? Es pues el centro en donde está la catedral de toda la diócesis de Azogues, que es la provincia del Cañar, ¿no? Estamos dentro de la provincia del Cañar. Pues tenemos unos templos eucarísticos, tenemos Nuestra Señora, la Virgen de la Nube, en el templo de San Francisco, que es conocida ampliamente a nivel del Ecuador y fuera de él, pues el peregrinaje que lo realizan para el 1 de enero es muy grande, la devoción a la Virgen de la Nube. Tenemos la catedral, una hermosa catedral en donde el amor de Dios se manifiesta a través de sus obras pastorales. Monseñor Osvaldo Vintimilla nos ha dado un cambio maravilloso aquí en lo que es la parte física, digamos, de la catedral. Está con una nueva imagen. Nuestro párroco Jorge Escobar es un pastor y junto con el padre Fausto, pues nos encaminan hacia el conocimiento de Dios y nos acogen con esa fraternidad, con esa hermandad, y como verdaderos pastores nos guían. A cada una de esos párrocos de los alrededores de la parte rural, pues siempre hay esa acogida. Entonces, Azogues es una ciudad mayormente con católicos y estamos en eso, en siempre seguir adelante, ¿no? Y en acoger a lo que es las bondades de Dios, a lo que es la Virgen María. En nuestra ciudad pequeña, pero con un corazón muy grande, espera ser pues visitado por cada uno de ustedes y poder pues compartir esos templos maravillosos y esa profesión de fe y esa práctica de muchas actividades religiosas que tenemos. Excelente, muy bien. Hemos terminado, pues, amigas y amigos, una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Una vez más, le agradezco a nuestra hermana Wandermita del Cisne Torres por habernos compartido con nosotros el tema Los Ángeles y su testimonio de vida. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchas gracias, Wandermita. Buenas noches.